de un jefe de Estado. Son instituciones consagradas y respetadas en nuestro país. Y por lo tanto, el llamado que hace nuestro gobierno es a no poner en riesgo esta institución republicana, a no poner en riesgo lo que son las facultades y responsabilidades de todo mandatario como jefe de Estado. Más cuando lo que necesitamos en nuestro país es seguir atrayendo las inversiones, favorecer el crecimiento económico y para eso, tanto la CELAC como las distintas agendas que va a sostener el presidente en la Unión Europea, a propósito de la última sesión que se realizó de la cumbre CELAC el 2015, es fundamental y trascendental para nuestro país. Por lo tanto, insistimos, no pongamos en riesgo las instituciones republicanas, no pongamos en riesgo lo que son las facultades de un jefe de Estado respecto a la política internacional, porque juntos y juntas, en ese esfuerzo compartido de respetar estas instituciones, logramos avanzar en la profundización de nuestra democracia y en el desarrollo del país. Ustedes lo saben, esta gira implica realizar la tercera cumbre de la CELAC. El presidente tiene contemplado, además, reunirse con distintos líderes. Esta cumbre congrega más de 60 líderes de América Latina, el Caribe y Europa. Y además tiene una agenda específica con los países de España, Bélgica, Suiza y Francia para atraer inversiones en sectores relevantes para nuestra economía. Es una agenda internacional fundamental para nuestro país. Pero mientras el presidente trabaja en Europa, desde Europa, por el futuro de Chile, acá seguimos también avanzando en varios asuntos que son importantes. Me gustaría mencionar 6 buenas noticias de esta semana. Hoy debiese despacharse el proyecto de ley para reintegrar a casi 1.100 funcionarios y funcionarias de Carabineros en retiro. Ustedes saben que para poder atraer a más funcionarios y poder tener más carabineros en nuestras calles, que los necesitamos en distintas zonas de nuestro país, se requiere de un proyecto de ley de esta envergadura y esperamos poder despacharlo el día de hoy. Van a ser alrededor de 1.100 funcionarios y funcionarias que se van a sumar a las tareas de esta institución, o sea, las tareas policiales. Una muy buena noticia, sin lugar a dudas, para nuestro país. En segundo lugar, este martes va a sesionar por primera vez la Comisión Asesora sobre el Fenómeno de la Desinformación. Va a iniciar su trabajo al alero del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En tercer lugar, también este martes esperamos que se despache el proyecto que moderniza el sistema de compras públicas justamente para mejorar los estándares de probidad y transparencia en el Estado. A propósito de la agenda de probidad y transparencia, esto también va a ser una muy buena noticia de despacharse el día de mañana este proyecto de ley. Además, también va a comenzar la votación en particular de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, una reforma que es central para nuestro gobierno para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas y, por lo tanto, que avance. A pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, también es una muy buena noticia para nuestro país. En quinto lugar, el día miércoles va a comenzar la cuenta regresiva para los 100 días, regresiva de los 100 días para el inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ustedes saben que este evento multideportivo es el evento multideportivo más importante que se ha organizado en nuestro país. Y con este hito, se va a iniciar la venta de entradas en punto ticket que estarán entre 4.600 y 9.200 pesos, o que además para mayores de 60 años y menores de 18 años la entrada va a ser gratuita. Es importante recordar aquello. Y por último, este jueves además se van a entregar los vehículos para acercar los servicios del registro civil a zonas alejadas y a aquellas ciudades que tienen alta congestión de las oficinas del registro civil. Esto en la línea que nos ha mandatado el presidente de poder acercar mucho más al Estado a la ciudadanía, ¿no? Y uno de los trámites principales que realizan nuestros compatriotas y nuestras compatriotas es en el registro civil. Por lo tanto, esto nos va a permitir, obviamente, agilizar muchos trámites, acercarnos a zonas rurales, a zonas periféricas y también en aquellas ciudades donde las oficinas están altamente congestionadas, poder contribuir a descongestionarlas. Quisiéramos también mencionar un recordatorio fundamental.
Uno de los proyectos más emocionantes y más bonitos que hemos logrado aprobar en el último periodo es el proyecto de la Ley TEA, que ha contado con un apoyo transversal en el Congreso Nacional, que ha sido no solo promovido por las agrupaciones de familiares de niños, niñas y adolescentes o personas con el trastorno espectro autista, sino que también por distintos grupos de la sociedad civil, y ha sido altamente valorado su aprobación. Y por eso queremos recordar a todos los sostenedores o a las sostenedoras de establecimientos educacionales de nuestro país que la Ley TEA lo que busca es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y a resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, eliminando además cualquier forma de discriminación. Una ley tiene sentido no porque esté bien redactada o bien articulada. El mayor sentido de una ley es que sea adecuadamente implementada y que sea respetada por la sociedad. Y por eso que el presidente nos ha pedido recordarles a todos los organismos y particularmente a los sostenedores de nuestro país, a los establecimientos educacionales, a respetar la inclusión, a promover la inclusión, a eliminar todo tipo de discriminación a cualquier persona, pero especialmente a estos niños, niñas y adolescentes que en nuestro país se registran más de, si mal no recuerdo, 18.000, que están y que han sido diagnosticados con el trastorno espectro autista. Se merecen nuestro respeto, son parte fundamental de nuestra sociedad, tienen derecho a ser incluidos y, por cierto, no pueden ser discriminados. Y en ese sentido, también queremos recordarle a las familias, a las personas que habitan en nuestra patria, que frente a discriminaciones, frente a expulsiones arbitrarias de estos niños, niñas y adolescentes, hay mecanismos para denunciar. Y está la Superintendencia de Educación, pero también tenemos una página donde pueden acudir para realizar las denuncias, que es atencioncie.supereduc.cl. Es importante que ocupemos las herramientas con las que cuenta el Estado a propósito de los avances legales para justamente hacer valer los derechos que tanto nos ha costado ganar y conquistar en nuestro país, como en este caso el respeto a las personas con trastorno espectro autista. Y por último quisiéramos recordar como gobierno que mañana se conmemoran, bueno, además de ser el Día de los Periodistas, las y los periodistas, se conmemora los 50 años de la nacionalización del cobre. Esto es un hecho fundamental y muy importante en la historia de nuestra patria. Cuando hablamos de la soberanía económica, la soberanía política, cuando hablamos de respetar nuestras tradiciones, cuando hablamos de valorar nuestras riquezas culturales, territoriales, folclóricas, como también de los recursos naturales, hablamos del día donde se nacionalizó el cobre, porque fue ampliamente además respaldado por los distintos sectores políticos de esa época. Y es importante recordar esa fecha porque también nos hace pensar cómo seguimos no solo protegiendo y defendiendo nuestros recursos naturales y particularmente los recursos minerales, sino que cómo hacemos o promovemos el desarrollo de industrias sostenibles y que nos permitan generar un modelo de desarrollo que nos traiga riqueza al mismo tiempo que cuide nuestro entorno. Y para eso está el día de hoy promoviendo nuestro gobierno la Estrategia Nacional del Litio, porque a partir de los buenos ejemplos de nuestra historia también podemos pensar nuestro presente y mejorar nuestro futuro para un desarrollo más sostenible, donde la riqueza sea bien distribuida y la extracción de riqueza no genere perjuicios para nuestra comunidad. Preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos preguntarle qué le parece las críticas sobre que el gobierno ha tenido una gestión más bien errática en el manejo de la crisis por el tema de los convenios. Por ejemplo, se apunta que al gobierno le ha costado asumir ciertas responsabilidades políticas. Hay algunos sectores de todo el arco político, digamos, que han planteado que la salida de la subsecretaria, la salida de los seremis no han sido suficiente para atender los costos políticos de esta crisis. Y también queríamos preguntarle, ministra, si ve usted en la permanencia del senador Latorre como presidente
de su partido un factor que esté atentando a la unidad dentro del oficialismo? ¿Qué llamados le hace el gobierno a quienes hablan de interlocutores no válidos dentro de la alianza? No, sobre lo primero, esa crítica responde a los que están buscando hacer cacería de brujas respecto a esta crisis. El caso de los convenios ha tenido una capacidad de respuesta por parte del Ejecutivo que se ha traducido en varias medidas. En primer lugar, se han hecho valer responsabilidades políticas. En segundo lugar, se han instruido investigaciones sumarias y sumarios administrativos cuando se ha detectado posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos o que puedan vulnerar las normas que establecen nuestros estatutos. En tercer lugar, se ha estado colaborando proactivamente con la justicia. En cuarto lugar, diríamos además que se ha puesto en conocimiento al Consejo de Defensa del Estado sobre estos casos y se le ha solicitado también evaluar querellas para justamente defender al Estado frente a estas situaciones. En quinto lugar, además, hemos conformado una comisión de expertos y expertas para ver cómo mejoramos la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro. Porque aquí no se trata solo de perseguir la verdad, de hacer que los responsables asuman sus responsabilidades administrativas, políticas o judiciales, cuando corresponda, ¿cierto?, en colaboración con la justicia, sino que también cómo prevenimos que esto no vuelva a pasar y cómo mejoramos en la línea de modernizar nuestro Estado la relación del traspaso del Estado con las instituciones privadas cuando se traspasan recursos que son del Estado a colaboradores privados. No olvidemos que en nuestro país el Estado no hace todo directamente. Muchas de las cosas las realiza a través de privados. Las construcciones de vivienda, ¿cierto? En algunos casos la atención a niños, niñas y adolescentes. En este caso, a propósito de lo que realiza el Ministerio de Vivienda, la habilitación de campamentos, en otros casos, otras materias. Y lo hace a través de licitaciones públicas, lo hace a través de convenios de transferencia u otras modalidades. Por lo tanto, la tarea fundamental no es solo buscar justicia, sino que también cómo hacemos que este Estado sea un Estado más transparente, más eficiente y que haga que los recursos públicos sean gestionados directamente por el Estado o a través de privados, lleguen a donde tienen que llegar y de la manera más ágil posible. Porque eso es lo que también busca la ciudadanía, ¿no? Que el Estado los acompañe, que el Estado no sea excesivamente burocrático, pero que cuando se va a gastar, se gaste donde hay que gastar. Y cuando hay que invertir, se invierta donde hay que invertir. Y respecto al tema del senador Latorre, la verdad es que lo hemos dicho en otras oportunidades, las discusiones y las relaciones entre los partidos de la alianza de gobierno, los partidos oficialistas, nosotros esperamos que se den en los espacios correspondientes. El gobierno tiene la tarea de gobernar y la alianza de gobierno, si tiene diferencias o dificultades, las debe procesar en los espacios que corresponden y idealmente, obviamente, no por mensaje a través de la prensa. Eso mismo, ministra. ¿Le genera alguna preocupación al gobierno cómo se está desarrollando la conversación, el debate dentro de la alianza, por ejemplo, que se plantea interlocutores no válidos, entendiendo de que claramente la militancia es la responsable de quién es su representante, ¿no? Pero ¿hay una preocupación del gobierno en torno a cómo se ha dado este debate dentro de la alianza? La preocupación del gobierno es seguir gobernando frente al caso convenio, seguir tomando las medidas correspondientes. Creemos que hemos adoptado varias y de hecho vamos a estar avisando cada vez que sea necesario sobre los avances de tanto las investigaciones que llevamos internamente, ¿cierto?, como luego será los resultados de la comisión de expertos y expertas sobre probidad y respecto a la alianza de gobierno que francamente se avance en las tareas que son propias de ser coaliciones de gobierno, ¿no? Que es poder contribuir, que es poder resolver las inquietudes, que es poder resolver las diferencias en los espacios que corresponden y centrarnos en lo que necesita Chile, lo que necesita nuestro país, que es básicamente que estemos a la altura de las circunstancias y que cumplamos con nuestros compromisos. Ministra, quería preguntarle qué tanto preocupa la moneda la acusación constitucional contra el ministro Ávila, considerando que desde la oposición apuntan a que estarían los votos para que pudiera avanzar hacia el Senado. ¿Y creen que está incidiendo en esta acusación el caso Convenios, el hecho de que el ministro sea militante de Revolución Democrática y la idea de hacer una especie de gallito desde la oposición al gobierno?
Nosotros como gobierno creemos que todos los que estamos en política tenemos que demostrar estar a la altura de lo que es hacer política, la alta política, y no jugar a la pequeñez política. Porque fíjense el absurdo de lo que nos lleva de repente el debate a propósito del caso Convenio. Se trata de perseguir políticamente a cualquier militante de un partido que ha tenido un caso asociado a actos que pueden vulnerar la probidad o incluso pueden constituir delito. Se ha acusado incluso en algunos casos casi de asociación ilícita. Si fuera por eso, hemos tenido varios casos de corrupción en nuestro país. Caso Penta, caso SQM, casos relacionados con municipios, ¿cierto? Varios, el último tiempo. Si fuera por esa lógica o esa racionalidad, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo los de la oposición, deberían estar siendo expulsados, sancionados, solo por el hecho de ser militantes de un partido involucrado con esos casos de corrupción. Eso, la verdad es que es muy poco serio, es irresponsable, es de una miopía que es insostenible, es ilógico y es absurdo. Para nuestro gobierno lo fundamental es que en estas discusiones mantengamos un estándar ético que todos hagamos valer, porque también sería muy absurdo exigirle mayores estándares al sector político al frente y uno mismo no dar el ejemplo con altos estándares de actuación frente a estos hechos. Entonces, lo que creemos como gobierno que espera la ciudadanía frente a estas discusiones es que todos nos comportemos como corresponde, que frente a los hechos de corrupción o posible corrupción facilitemos las investigaciones, colaboremos con la justicia, sancionemos políticamente cuando haya que sancionar y no sea utilizado por el sector que sea como cacería de brujas para ganar un gallito político y dar golpes coyunturales. Y lo mismo aplica en este caso, ¿no? Esperamos que el argumento no sea ese, porque por lo que hemos visto y analizado de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, no hay argumento político jurídico que lo sostenga. Esto es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. En la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Entonces, para aquello, nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos, obviamente, que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional no existan las mayorías para avalar un acto tan elevado de discriminación y homofobia contra un ministro de Estado a quien se le ha acusado, además, de hechos que no corresponden ni al periodo de su administración e incluso a hechos que corresponden a la administración de un municipio, ni siquiera desde el Ministerio de Educación de un gobierno anterior. Entonces, la irresponsabilidad es muy grande. Los parlamentarios tienen derecho a presentar acusaciones constitucionales, nosotros conocemos bien eso. Sin embargo, esta acusación constitucional en particular carece de rigurosidad, de profesionalismo, de argumento, sustento político jurídico y más bien se basa en un acto de homofobia. ¿Y creen en esa relación que el caso Convenios específicamente esté afectando? Es que nosotros no vamos a alimentar ninguna relación que sea de una pequeñez política como esa. No sé quién ha levantado ese argumento. Si pudiera conocer los nombres particulares que han dicho que la acusación contra el ministro Ávila es para hacer pagar a un partido político por acciones de inescrupulosos en particular, o hacer pagar a un ministro de Estado por acciones de inescrupulosos en particular, creo que habla de el estándar ético de la persona que ha levantado ese argumento. Ministra, hoy día Patricio Fernández en T13 Radio dijo: yo lo que he recibido por parte del gobierno es que el gobierno mantiene la línea trazada, la línea que fuimos trabajando en este tiempo intacta.
Si fue justamente esa línea la que molestó a las organizaciones de derechos humanos, ¿por qué el gobierno va a insistir en ese camino? La línea la hemos dado en reiteradas oportunidades a través de esta misma vocería, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho nuestros distintos ministros de Estado. Respecto a los 50 años del golpe cívico-militar, es un momento para conmemorar, para reflexionar y para poder ser muy categóricos y categóricas en que no hay nada, absolutamente nada, que pueda justificar el golpe de Estado ni las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de nuestros compatriotas durante lo que fue el periodo tan oscuro de la dictadura. Las violaciones a los derechos humanos partieron en el mismo momento en que se ejecuta el golpe de Estado en nuestro país. No hay razón y no hay espacio para relativizar eso. Y eso ha sido la línea de nuestro gobierno de manera permanente. Y por eso también es que nos preocupa, como lo dijo nuestra ministra del Interior el día de ayer, que no se haya salido inmediatamente a cuestionar o a explicar los dichos de un parlamentario en particular que explícitamente vino a decir que justificaba un golpe de Estado, porque quien justifica el golpe de Estado en nuestro país hace 50 años es una persona que perfectamente puede justificar un golpe de Estado hoy o mañana. Y eso es grave no solamente para la historia de nuestro país, para las víctimas de la dictadura cívico-militar, sino que también es grave y es preocupante para la actual generación y los que vengan. Porque esto no se trata solo del pasado, se trata del presente y del futuro. Se trata de cómo nosotros comprendemos la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos y de nuestras instituciones democráticas, independiente del contexto que sea. Si hay personas que no entienden la importancia de ese principio universal y fundamental de toda civilización humana, entonces son personas que también ponen en riesgo las instituciones democráticas de hoy y del futuro. Ese es el problema central de esta discusión. Y por eso hemos sido muy enfáticos y enfáticas también en señalar lo importante que es que la juventud y las actuales generaciones se involucren en este debate. Que nadie se compre el cuento de que porque no vivieron la dictadura cívico-militar no tienen derecho a opinar. Muy por el contrario, con mayor razón, la juventud tiene que estar plenamente despierta y consciente de lo importante que es conocer su historia, así como conocimos la historia de la independencia de Chile. Conocer la historia de los últimos 50, 60 años y sobre todo la importancia de la protección de nuestra democracia y los derechos humanos. Porque solo así entendemos lo importante que es defender lo que tenemos ahora en el presente. Y cómo garantizamos que esto no se vuelva a repetir ni para nosotros, ni para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Entonces, no caigamos en esta división absurda generacional que solo busca debilitar nuestra democracia y tampoco caigamos en esta separación absurda de lo que el pasado pasó, ahora solo miremos al futuro, no, porque memoria, presente y futuro están absolutamente relacionados. Muchas gracias.